de la próxima semana también, para darle un poco de espacio a esta excelente novela de 1860 por allá, 1863 se escribió, la que se considera la primera gran novela del México moderno, Clemencia, y la influida con todo esta corriente del romanticismo, ¿sí? Vamos a tener para la reflexión, va a estar con nosotros el maestro Vladimir Gómez Anduro con su Vox Populi. Va a estar, como todos los miércoles, el doctor Jorge Pesqueira, y trae una invitada muy especial, una excelente profesionista, conferencista, ha sido funcionaria, ha tenido cargos relevantes, una mujer joven, Laura Carrera, que está promocionando una conferencia muy interesante, ¿sí? Pero hoy vamos a hablar ahí de más o menos de los temas de Jorge, y vamos a invitar a Laura Carrera a que venga otro día para que nos hable ampliamente. Ahorita nada más una probadita de lo que va a ser la conferencia, que va a estar interesante a principios de marzo, creo que va a ser el 6, pero que ella nos diga de manera más completa, ¿sí? La frase del día y la música. Pues la música de hoy es, pues como todos los miércoles, una música pues melancólica, tranquila, ya de fin, bueno, todavía invierno, pero nos quedan casi un mes, 25 días más o menos de invierno. Entonces la melancolía todavía se vale en este tiempo. Christophe, cantante de Francia, nos viene a acompañar de nuevo un poema escrito por él mismo, por Serrat, Pueblo Blanco. Vamos a programarlo, y viene también el excelente cantautor Luis Eduardo Aute. Así es que bienvenidos al tomo 147 de Confieso que he leído. Gran Señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. Haciendo una breve síntesis de lo que hemos visto en estos varios días que le hemos dedicado a El lenguaje olvidado de el psicoanalista Erich Fromm, podemos destacar que Erich Fromm, discípulo de Freud, toma una gran cantidad de elementos teóricos de su maestro, pero lo trasciende, ¿sí? Específicamente, entre otras cosas, Freud consideraba que los sueños eran satisfacciones irracionales del niño, que todavía se llevaba adentro y que no alcanzaba a madurar. Y hasta ahí la deja. Obviamente es el padre del psicoanálisis. Pero Erich Fromm va un poco más allá y dice él, efectivamente, en los sueños se manifiestan deseos irracionales, pero no solamente deseos irracionales, sino también elementos muy elevados del ser humano, muy profundos del ser humano, elementos racionales, benéficos, benefactores. No solamente afloran las frustraciones, las tristezas, los traumas infantiles, sino también aflora ese deseo del ser humano de superarse, de ser feliz, de trascender, ¿sí? de ser una vida plena. Y en la interpretación, pues Freud planteaba en su marco teórico, pues que había que remontarse a los traumas de la niñez para poder interpretar algunos sueños, porque otros eran motivados por la situación concreta del mismo sueño, si tenías eso, soñaba de cierta manera, etcétera, etcétera. Y Erich Fromm dice que para comprender los sueños, no interpretarlos, sino para comprenderlos, es necesario partir de que los sueños están escritos en un lenguaje simbólico. No hay que tomarlo literal, sino de manera simbólica. Y él ubica tres grandes
tipos de símbolos. El símbolo convencional, que ya lo explicamos en su momento, el símbolo personal específico y el símbolo universal, el lenguaje universal, que es un lenguaje, dice Fromm, común a toda la humanidad y que desafortunadamente lo hemos ido perdiendo a lo largo de los siglos, pero que es necesario retomarlo. Así, en los sueños que hemos visto acá, pues sí, hemos visto que afloran deseos irracionales, deseos de prepotencia, soberbia, de sobresalir por encima de los demás, pero también, como vimos en el sueño el día de ayer, también salen elementos en donde el ser humano pretende resurgir, ser feliz, superar sus problemas. Ese es el lenguaje olvidado de Erich Fromm. Y bueno, ya para concluir, vamos a analizar. Bueno, vamos a comentarle el análisis que hace Fromm de algunos sueños. Él habla de uno de los sueños que nos va a compartir. Es característico de una profunda penetración en el problema del sujeto y un buen ejemplo de la función que representa el material asociativo. En la comprensión del sueño, en este ejemplo, Fromm echa mano de material asociativo. El sujeto, un hombre de 35 años de edad, sufría desde la adolescencia de una leve pero insistente depresión. El padre había sido un hombre tranquilo pero poco afectuoso. La madre había sufrido agudas depresiones desde que el hijo tenía 8 o 9 años. Al niño pues no lo dejaban jugar, solo se libraba de vez en cuando, se refugiaba en los libros y en sus fantasías, ¿sí? Y el paciente, que es tratado por Fromm, aunque refutaba mentalmente los reproches de su madre, sentía no obstante que ella tenía razón y que él tenía la culpa de su desdicha. Sentía que estaba también mal equipado, que no era muy apto para la vida, etcétera, etcétera. Se sentía completamente perdido, ¿sí? Completamente perdido. En esa clase de conducta le trastornaba de manera especial la comunicación con las demás personas y sobre todo las reacciones de burlas, ¿sí? De ataques que de repente sufría. Y un día, en el diván del psicoanalista, le cuenta el siguiente sueño. Veo a un hombre sentado en una silla de ruedas. Comienza a jugar una partida de ajedrez, pero sin mucho agrado. De pronto se interrumpe y dice: me quitaron hace mucho 2 piezas de mi juego, pero yo lo completo con Tesail. Tesail. Esas frases que de repente, o palabras que se le ocurren a uno en los sueños, ¿no? Tesail. Luego añade: me han insuflado una voz, la de mi madre. La vida no vale la pena de ser vivida. Dice el doctor Fromm que parte del sueño es fácil de entender. Es fácil de entender partiendo de la historia y de los problemas que el sujeto ya le había platicado y había escudriñado Erich Fromm. El hombre de la silla de ruedas es él, es el mismo. La partida de ajedrez es la partida de la vida, particularmente en el aspecto de que a uno le atacan y debe contraatacar o usar otra clase de estrategia. El sujeto juega la partida sin mucho entusiasmo, es decir, su vida no tiene mucho entusiasmo, porque se siente mal pertrechado, o sea, se siente incompleto, inadaptado, ¿sí? Hace mucho que quitaron 2 piezas de mi juego, dice en el sueño. Es la sensación que tenía también en su vida despierta, o sea, de que en su infancia lo habían privado de muchas cosas y que esa era la razón de su ineptitud para enfrentarse a la vida. ¿Cuáles 2 piezas le habían quitado? Eran el rey
y la reina. Es decir, el padre y la madre, que solo existían, pero en una función negativa, la de desengañar, regañar, atormentar y reprochar. No obstante, logra arreglarse para jugar con la ayuda de Tesail. Aquí nos habíamos quedado estancados, lo mismo que el sujeto. ¿Sí? Y bueno, estudioso Fromm, analítico, etcétera, etcétera, en una de las sesiones, dice el paciente: veo la palabra claramente ante mí, pero no tengo la menor idea de lo que puede significar. Dice el analista: en el sueño, al parecer, conocía su significado. Después de todo, es un sueño suyo. Y la palabra la forjó usted. Probemos con las asociaciones libres. ¿Qué se le ocurre cuando piensa en esa palabra? Le dice el paciente: lo primero que se me ocurre es Tesalia, comarca de Grecia. Sí, recuerdo que cuando era chico me había impresionado mucho Tesalia. No sé si será realmente así, pero considero Tesalia como una parte de Grecia de clima cálido y uniforme, en la que viven pastores que llevan una existencia tranquila y feliz. Siempre la he preferido a Esparta y a Atenas. A Esparta la aborrecía por su espíritu militarista. A Atenas no me gustaba porque los atenienses me parecían unos snob, hipercultos. Sí, yo me sentía atraído hacia los pastores de Tesalia. Le dice el analista: la palabra con que usted soñó no era Tesalia, sino más bien Tesail. ¿Por qué la cambió? Responde el paciente: es curioso, pero ahora se me ocurre pensar en un flail, mayal, que es una herramienta que usan los campesinos para desgranar el centeno. También lo emplean como arma cuando no tienen otra cosa. Dice el analista: eso es muy interesante. Tesail, entonces, se compone de Tesa y Ali. Y flail, ¿sí? F-L-A-I-L. Curiosamente, Tesalia, o mejor dicho, lo que significa para usted, tiene una estrecha conexión con el mayal, o sea, con esa herramienta arma. Pastores y campesinos, la vida sencilla y bucólica. Volvamos atrás y veamos lo que dice usted en el sueño. Usted juega al ajedrez y sabe que le faltan dos figuras, pero puede compensarlas con Tesail. Dice el paciente: ahora veo bien claro el pensamiento. En el juego de la vida me siento en inferioridad de condiciones debido a las frustraciones de mi infancia. Carezco de las armas que otros poseen, las piezas del ajedrez que se refieren a la lucha, el rey y la reina. Pero si me fuera posible retirarme a una vida simple, idílica, podría incluso luchar con un mayal en sustitución de las armas que me faltan, las figuras del ajedrez. Dice el analista: pero el sueño no termina ahí. Después de interrumpir la partida, usted dijo: me han insuflado una voz. La vida no vale la pena de ser vivida. Dice el paciente: eso lo entiendo perfectamente. Después de todo, yo juego la partida de la vida solo porque estoy obligado a hacerlo, pero en realidad no tengo ningún interés en ella. Lo que he sentido siempre de forma más o menos intensa desde la infancia es precisamente eso que digo en el sueño: la vida no vale la pena de ser vivida. Dice el analista: es verdad, eso es lo que usted siempre sintió, pero ¿no hay en el sueño un importante mensaje que usted se envió a sí mismo? El paciente: ¿se refiere a que yo digo que ese asunto de la depresión me fue infundido por mi madre? Sí, dice el analista, a eso me refiero. Al reconocer que el juicio depresivo sobre la vida no es suyo, sino de su madre,
cuya voz sigue ejerciendo su efecto casi post-hipnótico, ha dado usted un paso hacia la liberación de ese estado de ánimo. Usted ha hecho un importante hallazgo al descubrir que su filosofía depresiva no es realmente suya. Y fue necesario para todo eso el estado de reposo, el sueño. Entonces, ese es un ejemplo muy palpable de ese tipo de sueño en el que lo que soñamos nos envía un mensaje. Y bueno, no es sencillo comprenderlo, descifrarlo, pero se puede. Y aquí utiliza, además de lenguaje simbólico, ¿sí? Dos piezas, bueno, el rey y la reina, papá y mamá, ¿sí? Y luego Tesalia, y además de usar eso, ¿sí? Utiliza la asociación, esa palabra que construye en el sueño Tesail, que ahí se le ocurre, pues viene siendo una combinación de un lugar tranquilo, campesino, bucólico, en paz, como él desea, con una herramienta que sirve para cortar centeno. Debe ser algo parecido a una hoz o algo por el estilo, algo filoso, pero que también sirve como arma. Entonces, el sueño le está enviando al soñante un mensaje que afortunadamente, con la ayuda del Dr. Fromm y del lenguaje olvidado, pudo descifrar para su beneficio. Ahora viene el ejemplo de las pesadillas. Según la teoría de Freud, el sueño de angustia no hace excepción a la regla general de que el contenido pues, es una realización de deseos irracionales. Hay una objeción obvia a este punto de vista que opondrá sin duda a todo aquel que haya tenido alguna vez una pesadilla. ¿Cómo se puede llamar satisfacción de un deseo a un sueño en el que el sujeto pasa por todos los terrores del infierno y se despierta presa de un miedo casi insoportable? Bueno, dice Freud, esa objeción no es tan buena como parece a primera vista. Entre otras cosas, porque existe un estado patológico en el que los afectados se ven impulsados a hacer precisamente aquello que los destruye. Los masoquistas desean, aunque son deseos inconscientes, sufrir accidentes, enfermar, ser humillados. En la perversión masoquista, en la que el deseo aparece mezclado con la sexualidad y es por consiguiente menos peligroso para la persona, el deseo masoquista es incluso consciente. Sabemos además que el suicidio puede ser la consecuencia de un abrumador impulso de venganza y destrucción. ¿Dirigido contra quién? Contra sí mismo, más que contra otro. No obstante, la persona impelida a suicidarse o a cometer otros actos dolorosos puede, con la otra parte de su personalidad, sentir un intenso y auténtico miedo, lo que no altera el hecho de que el miedo sea el resultado de sus propios deseos de autodestrucción. Pero un deseo puede crear ansiedad, observa Freud, no solamente cuando es un impulso masoquista o suicida. Podemos desear algo y saber que la satisfacción del deseo nos acarreará el odio de los demás y el castigo de la sociedad. La realización de este deseo produciría, naturalmente, angustia. Y ahí les va este ejemplo de un sueño de angustia. Al pasar por un huerto, arranqué una manzana de un árbol. Un enorme perro me salta encima. Yo me asusto terriblemente y despierto pidiendo auxilio a gritos. Tomamos nuestro separador y lo colocamos.
Presente en Confieso que he leído. Para la reflexión. Pues el día de ayer hablábamos de la caída drástica, tremenda del Producto Interno Bruto, hablábamos de que ha repuntado la inflación y hablábamos de que los mexicanos cada vez ahorramos menos en conjunto, ¿sí? Y hoy el Banco de México, Banjico, nos informa que inversionistas prefieren su dinero fuera de México. Depósitos en el exterior se duplican, dice el Banco de México. Y los expertos dicen que es por incertidumbre, que por eso se refugian los expertos en otros países. Durante 2019, los mexicanos con activos financieros fuera del país duplicaron sus depósitos en instituciones extranjeras al pasar de 8,000 millones de dólares, que fue lo que se registró en el 2018, a 16,000 millones de dólares. ¿Sí? De acuerdo con datos del Banco de México, dichos activos son los más altos desde 2016, cuando se contabilizaron casi 25,000 millones de dólares de dinero mexicano que se va al extranjero. ¿Sí? Y localizamos una gráfica muy interesante en donde se ve de qué manera ha ido decreciendo. ¿Sí? Primero tuvo un repunte desde 2013, la cantidad tuvo un incremento, la cantidad de activos que sacan los mexicanos al extranjero, partiendo del 2013 como de 8,000 millones, ¿sí? Fue aumentando el 2014, 2015, el 2016 tuvo un repunte muy fuerte de 25,000 millones, ¿sí? Pero después, el 2017 bajó, ¿sí? Y luego el 2018 volvió a bajar a 8,000. Pero el 2019, en el primer año del nuevo gobierno, se duplicó, ¿sí? Se fue a 16,000 millones de dólares. Los expertos dicen que es por la incertidumbre. Si las personas que tienen activos para invertir, ¿sí?, no ven certeza en la economía, en la sociedad, en la seguridad de lo que está pasando en México, pues buscan otros lugares para invertir. Y el dinero no tiene ideología. El dinero no es ni conservador ni liberal. Quien tiene dinero va a buscar en donde su inversión le dé más rendimiento, y al parecer ese lugar no es nuestro país, por lo menos por el momento. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y nos vamos a ir con la primera canción de Christophe, este cantante francés, por allá de los años... Él nació el 47, ahorita es una persona, pues, que anda pues ya en los 73 años, es una persona grande, pero sigue vigente, y es un cantante ahí un poco melancólico. Ya ven lo que escuchamos el miércoles pasado, Aline, y escuchábamos Ya me fui, y ese tipo de canciones que en el francés, aunque por lo menos yo no le entienda la letra, pero la interpretación nos muestra una melancolía. Esta persona, cuando era joven, en los 60, fue una persona extremadamente rebelde. Cuando empezó a tener éxito, ¿sí?, se compró por ahí su auto de carreras y anduvo haciendo desmán y medio, caía en la cárcel, salía, volvía a grabar, en fin, ¿sí? Pero tiene una voz y un estilo realmente privilegiados. Y vamos a escuchar con lo hermoso que es el idioma francés y la maestría de Christophe,
esa vida. A ver qué les parece.